cierto complejo de inferioridad. Recordemos aquel comentario de Ortega: España es el problema, Europa es la solución de nuestros problemas. Miramos al oeste, a Portugal y a América Latina, con cierto complejo de superioridad, ya claramente obsoleto, y simplemente no miramos al sur, de ningún modo, casi como si quisiéramos, como si deseáramos que no existiera, que el mundo se acabara de pronto en Gibraltar, ¿no? Pero no se acaba ahí. El mundo árabe musulmán lo tenemos ahí al lado. Tenemos, como nos recordaba el embajador, frontera física con él. Históricamente esta frontera la hemos tenido aquí mismo, en la península ibérica, y es además una de las fronteras socioeconómicas más marcadas y más fuertes del mundo, con un salto en PIB nada menos que de 1 a 12, y recordemos que entre México y Estados Unidos es la mitad, es de 1 a 6. Por lo tanto, no es una frontera cualquiera, ¿no? Una frontera que ha sido históricamente y que sigue siendo nuestro principal riesgo de seguridad, nuestro principal security risk, razón por la cual allí también deberíamos tener algunos de nuestros principales aliados. Pues por ahí pasa nuestra dependencia energética, el riesgo del terrorismo islámico, la inmigración ilegal y las pateras, algo del narcotráfico, fronteras no definidas, descolonizaciones no cerradas, prospecciones petrolíferas discutidas, ciudades y peñones también discutidos, bases militares y controles de estrecho marítimos. No es poca cosa lo que nos encontramos los españoles cuando miramos al sur, un ejercicio que creo que deberíamos de hacer con bastante mayor frecuencia. Pero antes de dar el paso a la primera mesa redonda, permítanme que comparte con ustedes alguna reflexión de fondo sobre lo que creo que puede representar este despertar árabe, ¿no? Durante algunas décadas de finales del siglo pasado y de comienzos de este, de modo muy marcado a raíz de la guerra de Irak, eran numerosos los observadores europeos, sobre todo también norteamericanos, académicos, políticos, que veían una contradicción entre la civilización árabe y una democracia liberal, alegando para ello razones culturales y razones religiosas. Esta mañana, en un periódico que anunciaba los 2 años de la caída del régimen de Mubarak, un comentarista señalaba: los musulmanes han sido siempre musulmanes, seguirán siendo musulmanes y actuarán en consecuencia como musulmanes. No pueden cambiar. Esta era la frase rotunda que leía, ¿no? Bien, aquellos analistas y observadores no tuvieron sin duda en cuenta que los valores culturales y el papel de la religión son seres vivos en constante transformación, al igual que ocurrió aquí en Occidente. Se hablaba por ello de un conflicto de civilizaciones que a la postre, y si se lee con detenimiento los textos de Huntington, se reducía a un conflicto del Islam con Occidente, del Islam con la civilización sínica, del Islam con la civilización índica e incluso del Islam con la civilización africana subsahariana. Y desde luego hubo y hay conflictos del Islam en o con Europa, con China, con India y con el África subsahariana, desde Sudán a Malí. Para exorcizar ese supuesto conflicto inevitable se lanzó una alianza de civilizaciones, una alianza que debería encauzar, institucionalizar, decimos los sociólogos, ese conflicto. Alianza que daba, por supuesto, ese mismo conflicto civilizacional y pretendía un mutuo respeto, un mutuo entendimiento multicultural. Y así emergió nada menos que un fantasma y una política. El fantasma es el de un dominio de regímenes árabes cayendo uno tras otro en manos del radicalismo islámico, extendiéndose desde Mauritania a Filipinas o viceversa. Y para evitar aquel fantasma emergió, digo, una política. Apoyemos a las dictaduras árabes que al final nos protegen del fundamentalismo talibán. Y así Europa acabó articulando frente al mundo árabe la misma política que los Estados Unidos habían articulado durante la Guerra Fría frente a la Unión Soviética. Puede que sean unos malditos, pero son esos dictadores nos defienden a nosotros y nos defienden de las verdaderas amenazas. Pura realpolitik en quienes los europeos nos autoconcebimos como defensores, incluso como inventores de la democracia y de los derechos humanos. De este modo, un estereotipo cultural, el de que ellos son distintos, alimentó un fantasma, el del dominó de regímenes cayendo en el fundamentalismo islámico, que legitimó a su vez una política de apoyo no a la democracia árabe, sino desgraciadamente a las dictaduras árabes. A muchos, incluyo en este muchos, sin duda alguna, al Instituto Elcano, todo ello nos sonó mal desde el principio. Muchos españoles mayores ya habíamos oído la canción de que nosotros, ahora los españoles, éramos distintos, que no estábamos preparados para la libertad y la democracia, que esto era cosa de ellos, de los civilizados. Muchos creíamos y seguimos creyendo que la libertad es para todos, o para ser más precisos, que la represión, la tiranía y la dictadura no son para nadie.
y nos asombrábamos de que fueran justamente personas progresistas quienes frecuentemente sostenían lo contrario, en un pseudo multiculturalismo tolerante con la tiranía, tolerancia que el viejo Herbert Marcuse hubiera llamado sin duda tolerancia represiva. Por lo demás, numerosísimos sondeos de opinión internacionales, de Naciones Unidas o de todo tipo de ONGs, mostraban una y otra vez que las opiniones públicas de esos países, por supuesto, apoyaban la democracia. Hete aquí que, para sorpresa de todos, aunque no del todo los todos, en lugar del dominó de la Sharia, lo que ha acabado ocurriendo ha sido el dominó de la libertad, que nos pilló a los europeos con el paso cambiado. En cuestión de años han caído 4 autócratas árabes que llevaban décadas ejerciendo un poder casi absoluto, se han iniciado varias transiciones políticas, se han celebrado numerosas elecciones democráticas en las que por primera vez no se sabía de antemano el nombre del ganador, se han producido al menos 2 conflictos internos sangrientos, se han creado las condiciones para que otros puedan estallar, se han llevado a cabo 2 intervenciones militares extranjeras, se han realizado reformas constitucionales de emergencia, se han remodelado varios gobiernos impopulares y se han tomado amplias medidas económicas para mitigar el descontento social. El balance de los últimos 24 meses es, sin duda alguna, enorme. A pesar de que la nueva etapa iniciada en los países árabes en el 2011 está acompañado de grandes incertidumbres, sigue acompañada de grandes incertidumbres, parece claro, como decía al principio, que sí se ha roto el statu quo que reinaba en esa región y con él la apariencia de estabilidad de sus regímenes políticos y la imagen de apatía de sus poblaciones. A día de hoy no parece nada exagerado asegurar que ningún país árabe acabará quedando al margen de esta oleada actual de cambios y de transformaciones. No sabemos qué pasará, pero sí lo que ha pasado, y si nos fiamos de un buen y experimentado observador de la dinámica de la democracia en el mundo, como es Freedom House, la conocida ONG norteamericana, y miramos sus datos más recientes, Freedom in the World en el 2013, Libertad en el Mundo en el 2013, todavía caliente del horno, acaba de salir hace casi días, puede que nos sorprenda saber que el país que ha ganado más puntos en la escala de democracia en el periodo 2008-2012 ha sido Libia, una de las peores dictadores del mundo durante décadas. El segundo es Túnez, el quinto es Egipto. Por cierto, el que más ha perdido en ese mismo periodo es Malí. También Marruecos ha hecho avances significativos, mientras que ha habido retrocesos fuertes en Siria y Yemen y menos marcados en Argelia y en Arabia Saudita. Cierto, sin embargo, que en el área MENA, la única democracia plena de la región, sigo citando a Freedom House, sigue siendo Israel. Y el 60% de los ciudadanos todavía viven en regímenes dictatoriales. Este seminario tiene, por ello, como objetivo destacar y llamar la atención sobre algunos cambios de fondo que se están produciendo en las sociedades árabes y que con frecuencia pasan desapercibidos. Me refiero a los cambios en los valores, actitudes, percepciones, preferencias y expectativas de unas sociedades muy jóvenes, cada vez más conscientes de lo que ocurre fuera de sus fronteras. No solamente nos interesan esos cambios, ya de por sí fascinantes, sino también cómo se traducen en términos políticos y las implicaciones que tienen para el futuro de estos países, así como para nosotros. La primera mesa redonda, a la que daremos paso inmediatamente, lleva por título Visiones del despertar árabe, qué cambia y cómo se cuenta. Se centrará en el papel de los nuevos actores sociales, políticos, económicos y culturales en algunos países árabes, así como en el impacto de las nuevas formas de participación ciudadana y del activismo y del ciberactivismo, del que tanto hemos aprendido también los españoles. Por otro lado, la segunda mesa redonda, titulada La batalla de la narrativa del despertar árabe, analizará las implicaciones políticas que tienen las distintas formas de ver este complejo fenómeno, la interpretación de lo que está sucediendo y el resultado de la lucha interna entre visiones contrapuestas, primavera árabe, otoño islamista, que marcarán el futuro de esos países. También, sin duda alguna, determinarán las relaciones que se mantienen desde la Unión Europea con esa región vecina y estratégica. Sabemos que las profundas transformaciones demográficas, económicas y culturales de los últimos años en el Magreb y en Oriente Medio dieron lugar a amplias movilizaciones sociales contra el autoritarismo, la corrupción y la falta de oportunidades. Sin embargo, aún nos faltan muchas cosas por saber. Lo que sí ha quedado claro es que las revueltas en el vecindario sur de la Unión Europea cogieron por sorpresa a muchos dentro y fuera de la región, incluidos los gobiernos y las instituciones europeas, dejando al descubierto serias limitaciones de nuestra capacidad de previsión, de análisis y de reacción.
Muchos opinan que eso se ha traducido en respuestas vacilantes, insuficientes y, con frecuencia, poco coordinadas. Parece evidente que, de haber escuchado atentamente a las otras voces que surgían desde dentro de los países árabes en contra del autoritarismo, nos podríamos haber ahorrado algunas sorpresas y se habría tenido, sin duda, una mucho mayor capacidad de reacción. La pregunta es, evidentemente, si habremos aprendido esta lección de cara al futuro. Y esto es lo que veremos durante la jornada. Muchas gracias a todos de nuevo por su asistencia. Thank you very much, Ambassador. Damos paso, por lo tanto, a la sesión.